o sea, los repetimos. Por ejemplo, todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Eso de que todos los caminos conducen a Dios es una falacia. Ni todos los caminos conducen a Dios, ni la sinceridad es suficiente. Porque a veces decimos, bueno, lo importante es la sinceridad de una persona. Pero bueno, mirad, las personas que en los días del pueblo de Israel ofrecían sus hijos a Moloch, lo hacían sinceramente, pero no por eso era correcto, ¿no? Por lo tanto, la sinceridad no significa veracidad. Y luego que todos los caminos conduzcan finalmente a Dios tampoco es correcto, por una razón muy simple. Dios ha establecido un camino para llegar a Él. No todos los caminos, hay un camino, y Él lo ha dicho. Cuando Jesús está en la tierra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo simplemente quiero ir comparando ahora algunas cosas con vosotros que nos van a ayudar a entender cuál es, por así decirlo, la diferencia fundamental entre lo que es el Islam y lo que es el cristianismo, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes cosas de lo que es el Islam y el cristianismo. Por ejemplo, en cuanto a Dios, la Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchos textos. Yo puedo reconocer que entender la Trinidad, expresar la Trinidad puede ser complejo, puede ser difícil, pero las evidencias están, ¿no? Ahora, en el Islam se enseña que Dios es uno, absoluto, y niega completamente la Trinidad. Entonces, ya la forma en que presenta a Dios va en contra de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Por otra parte, en el Islam hay una tremenda contradicción. Les voy a explicar cuál es la contradicción. Ellos dicen que todos los profetas hasta Mahoma fueron enviados por Dios y que lo que ellos dijeron era la palabra de Dios, incluso Jesús, al cual toman como un profeta. Pero resulta que si nosotros tomamos los escritos de esos profetas, incluido Jesús, el concepto trinitario aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si ellos aceptan que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles y Jesús fueron enviados por Dios, ellos estarían negando, por lo tanto, la revelación que reconocen como verdadera. Hay una contradicción tremenda en este sentido. Pero bueno, ellos sostienen la unicidad de Dios, que Dios es uno, es absoluto, Dios no puede tener ni hijo, ni hermano, ni ser padre o hijo o Espíritu Santo. Niegan completamente la Trinidad. Segunda cosa, cuando hablan de la deidad de Cristo, reconocen a Jesús solamente como un profeta. Nada más que como un profeta. Pero como un profeta inferior en todo caso, porque superior a él como profeta es Mahoma. Ellos cuando hablan de Mahoma dicen que Mahoma es el sello de los profetas. Por lo tanto, hay un rechazo de la persona de Jesús. La Biblia enseña que Jesús es Dios encarnado y en esa naturaleza humana que él toma, muere a favor del vive y muere a favor del hombre y resucita también a favor del hombre. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es la plena deidad de Jesucristo y la plena humanidad de Jesucristo. En el Islam no se acepta que Jesús sea Dios hecho hombre. No se cree en la deidad de Jesucristo. Y se toma a Jesús solamente como un profeta. Pero vuelvo a decir, ni siquiera como un profeta fundamental. Es un profeta inferior a Mahoma. Mahoma es el sello de la profecía. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos dice, Dios habló muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Resulta que desde el punto de vista bíblico, Jesús es el intérprete final de la revelación de Dios. El que viene con toda la autoridad para ayudarnos a entender la revelación. Como hemos repetido más de una vez, Jesús hace algo que es impensable para cualquier otro mensajero de Dios, que debe ajustarse al profeta anterior. Jesús viene y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa autoridad de Jesús es extraordinaria.
Y ahí Jesús está mostrando que Él es el intérprete final en materia de revelación. A partir de la encarnación del Verbo, toda la revelación interpretativamente gira en torno a Él. Nosotros no podemos entender el Antiguo Testamento sin Jesús, no lo podemos entender correctamente, porque finalmente el Antiguo Testamento tiene que ser bautizado en Jesucristo. Y toda la revelación tiene que ser entendida a la luz de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es el sello de la profecía en realidad, no Mahoma, porque es el intérprete final de la profecía bíblica. En tercer lugar, ¿qué enseñan en cuanto a la salvación? En el Islam se enseña claramente que la salvación es por obras. No hay concepto para la salvación por la gracia. La salvación es el resultado de determinadas obras piadosas y ellos tienen algunos pilares, por ejemplo, el ayuno del Ramadán, la oración, la limosna, la peregrinación a la Meca, son parte de los pilares del Islam. O sea, si tú eres una persona que ayunas durante el Ramadán, tú peregrinas una vez en tu vida a la Meca, tú das limosnas para los pobres, tú haces las oraciones tantas veces al día como hay que hacerlas, pues bueno, todas estas cosas que tú haces, todo eso te da la salvación. O sea, la salvación en el Islam es completamente por obras. Pero hay un detalle interesante, ¿no? La gracia no existe, mientras que la Biblia enseña que la salvación es por gracia por medio de la fe y que las obras son el resultado de la conexión con Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero no son el fundamento de la salvación, sino la evidencia, el resultado. Mientras que en el Islam, las obras son el fundamento de la salvación. Pero aquí hay un detalle un poco interesante. ¿Quiénes se salvan en el Islam? ¿Quiénes se salvan? Pues los que hacen buenas obras. ¿Sí? Pero los hombres, las mujeres no se salvan. ¿Sabíais eso? No, no hay lugar para la salvación de la mujer en el Islam. Porque en el Islam la mujer no tiene por qué salvarse. Porque la salvación es algo exclusivo del varón. Que cuando muere, y se ha muerto especialmente en la yihad, se ha muerto como mártir, se inmoló de alguna manera, cuando va al paraíso disfruta de las huríes. ¿Sabéis quiénes son las huríes en la teología islámica? ¿Sabéis quiénes son? Mujeres eternamente vírgenes, de las que ellos disfrutan, todas las que quieran, ¿eh? Entonces el paraíso es un lugar donde todos los buenos hombres del Islam van a disfrutar de esas vírgenes por los siglos de los siglos. No, las mujeres no se salvan, porque finalmente las mujeres están para servir al hombre en el más allá. Fijaros qué diferencia, ¿no? O sea, qué visión incluso tan carnal de la vida eterna comparada con lo que dice Jesús, porque cuando a Jesús le preguntan, tomando el relato del hombre de la mujer que había tenido varios maridos y uno había muerto atrás del otro, dicen, y Jesús dice, no, dice, en la vida eterna seremos como ángeles. O sea, no nos daremos en matrimonio ni nada por el estilo. Una visión completamente espiritual contrastada con esta visión, podríamos decir, materialista, carnal e incluso utilitaria del rol de la mujer que sostiene el Islam. Por lo tanto, la salvación va por otros derroteros, mientras la Biblia enseña una salvación universal, una salvación que no hace distinción de género y una salvación que es por gracia, por medio de la fe y basado en la obra de Jesucristo. En el Islam es una salvación particular, exclusiva del hombre, donde la mujer no entra, y por otra parte es el resultado de las obras. Totalmente contradictorio a la posición de la Biblia. Y ahora, sobre la base del concepto de salvación que tiene el Islam entre hombre y mujer, ahora podéis empezar a entender algunas cosas. ¿Por qué la mujer es obligada en el Islam más radical a cubrirse? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer se tiene que cubrir de los pies a la cabeza? ¿Por qué? ¿Eh? Vale, para no enseñar su cuerpo, bien, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Ok, interesante. Porque pertenece. Es una cuestión de propiedad. Es una cuestión de propiedad. Y en el matrimonio, la propiedad es mutua en realidad. No es que la mujer pertenece al marido. El marido pertenece a la mujer pertenece al marido. Sí, claro que hay propiedad. Pero en el Islam, el hombre tiene propiedad, no la mujer. Entonces, la mujer tiene una función, un propósito, desde el punto de vista del Islam, pero no tiene los mismos derechos que el hombre. No tiene absolutamente los mismos derechos que el hombre. La mujer, desde el punto de vista del Islam, incluso el Islam salafista o el Islam wahabita, que son los más radicales, la mujer simplemente pues tiene una función que es la función reproductora y poco más. De hecho, en países como Afganistán no se permite a una mujer hablar en público, por ejemplo. No se puede escuchar la voz de la mujer en público. Está penado si se escucha hablar a la mujer en público. Y entonces el cubrir a la mujer tiene que ver con ese sentido de propiedad. Es propiedad del marido. Por lo tanto, nadie puede ver lo que es mi propiedad. Entonces, claro, es que la visión de la mujer en el Islam es totalmente diferente a la visión que presenta el mensaje de Jesús en la palabra de Dios, donde Jesús habla de la dignidad tanto del hombre como la mujer, porque reconoce que tanto hombre como la mujer han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De ahí que el género y la salvación en el cristianismo son universales, pero en el Islam son particulares y tienen diferencias muy marcadas. Muy bien, ¿qué enseña el Islam de la revelación? Enseña que el Corán es la única palabra de Dios. La única palabra de Dios autoritativa, definitiva e interpretativa. O sea, está por encima de todo. Es la mayor interpretación de la revelación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros descubrimos que la misma Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La misma Escritura reconoce que fue dada como resultado del proceso de inspiración y revelación. ¿Qué es la revelación? Es el acto de Dios por medio del cual Dios le comunica al profeta una serie de mensajes que quiere que las personas reciban. Y la inspiración es el acto de Dios que se ejerce sobre el profeta para que el profeta comunique correctamente lo que Dios le ha transmitido. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Escritura, sabemos que la Escritura es confiable. En todo lo que tiene que ver con la pureza de una doctrina y la salvación de un alma y la guía de la Iglesia, la Escritura siempre será confiable. Entonces, el Islam enseña que el Corán es la palabra definitiva de Dios. La Biblia enseña que la Biblia es la palabra definitiva de Dios. Ahora, la Biblia tiene una cantidad de evidencias de su inspiración. Evidencias arrolladoras de su inspiración. Evidencias externas, internas, evidencias externas. Algunas de las evidencias de la inspiración de la Biblia son las anticipaciones históricas, las anticipaciones científicas, la coherencia, la evidencia documentaria, una cantidad de evidencias. Sin embargo, en el Corán no encontramos esto. No encontramos esas evidencias que encontramos en la Biblia que validan la inspiración de la Biblia. En el Corán encontramos grandes contradicciones, incluso con la misma escritura, con la misma Biblia. Muy bien, en cuanto al sacrificio de Cristo, el Islam enseña que Jesucristo no murió en la cruz, mientras que la Biblia enseña que Cristo murió como sustituto por nuestros pecados. Es interesante lo que se enseña en el Islam, porque dependiendo de la corriente islámica, la interpretación en cuanto a la naturaleza y a la muerte de Cristo cambia, ¿no? La mayoría sostiene teológicamente que en realidad Jesús nunca tuvo un cuerpo real. No sé si os acordáis, esta mañana yo mencioné que el Islam es el resultado de un sincretismo entre algunos elementos del judaísmo y del cristianismo gnóstico. ¿Recordáis que dije eso esta mañana? Muy bien. Una de las cosas que enseñaban los gnósticos era que lo espiritual no podía ser contenido por la materia, porque el espíritu era bueno y la materia era mala. Ese es un postulado fundamental del gnosticismo. Esto llega al Islam de la siguiente manera, como que Jesús
si realmente tenía algo de dimensión espiritual, no podía tener una humanidad real. No sé si me seguís. Si él tenía una dimensión espiritual superior, su humanidad no podía ser real. Entonces el Islam se sostiene que la naturaleza humana de Cristo no fue real. Como enseñaban los gnósticos, los cristianos gnósticos, la humanidad de Jesús no fue completa, no fue real. Por lo tanto, Jesús nunca murió en la cruz, o sea, porque no era real el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús era un mero espejismo, era una ilusión óptica, pero no era real. Por lo tanto, no hubo muerte en la cruz. Hubo como mucho una apariencia de muerte, un desmayo o algo por el estilo, pero no es que él muere en la cruz, porque nada de lo que tiene que ver con el cuerpo de Jesús es real. Por lo tanto, en el Islam se niega la encarnación del Verbo, se niega la realidad del cuerpo de Jesús y se niega la realidad de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mientras que la Escritura enseña justamente que Cristo tuvo una humanidad real, una vida real y una muerte real. Una muerte sustitutoria. Una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Una muerte que Él tiene por los demás. Como dice magistralmente el libro El deseo de toda la gente cuando habla de la muerte de Cristo en la cruz. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él mereció ser tratado. Él sufrió la muerte nuestra para que nosotros podamos tener la vida suya. Por sus llagas fuimos todos curados. Esa es una diferencia fundamental. Por lo tanto, en el Islam hay una negación absoluta del sacrificio de Cristo. Por otra parte, no es necesario, porque yo no me salvo por lo que otro haga por mí, que es lo que enseña la Biblia. Fijaros que toda la Biblia enseña que la salvación es por sustitución. Si nosotros nos vamos a todo el ceremonial del Antiguo Testamento, en todo el ceremonial del Antiguo Testamento, gracias, nosotros vemos que se enseña una salvación por sustitución. Siempre tiene que haber un sustituto en el proceso de salvación. Por eso nosotros encontramos el sistema de sacrificios desde el Génesis en adelante. Porque un sustituto tiene que ocupar el lugar de, porque un sustituto tiene que entregar la vida en lugar de, porque un sustituto tiene que derramar la sangre en lugar de, porque un sustituto tiene que oficiar en lugar de, tiene que interceder en lugar de. Por eso encontramos todo el sistema de sacrificio, todo el sistema sacerdotal, todo el sistema de transferencia a través de la sustitución por sangre. ¿Por qué? Porque se enseña una muerte, una salvación por sustitución. Y en el Nuevo Testamento vemos eso ejemplificado, porque el gran sustituto, el siervo sufriente, del cual ya estaba anunciado en Isaías 53, viene, carga con las culpas de la humanidad y recibe como sustituto la muerte, entrega su vida a favor de la humanidad. Pero en el Islam esto no es necesario, porque si tú vas una vez en tu vida a la Meca, tú haces el ayuno de Ramadán, tú das limosna y tú oras todos los días, pues ya está, ya te vas a salvar. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene nada que ver el concepto de sacrificio por sustitución. Por otra parte, la naturaleza de Dios. En el Islam, Dios es un juez estricto y distante. Mientras que en la Biblia, Dios se presenta como un Dios de amor, también de justicia, simultáneamente, pero un Dios que se hace cercano al ser humano. Siempre quiere estar cerca del ser humano. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se acordáis? El Nuevo Testamento. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo era Dios. O sea, Dios que quiere estar cerca del ser humano, pero en el Islam Dios es distante. En el Islam existe la predestinación absoluta, completa. Y quizás esto se entiende a través de una ilustración, ¿no? Dice que simplemente para ejemplificar este concepto, ¿no? Con la historia del hombre que cayó en el pozo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Cristo y el cristianismo con otras cosmovisiones religiosas, ¿no? Está el hombre que cae en el pozo y el hombre trataba de salir del pozo, pero cuando más intentaba salir, más se hundía en el pozo, ¿no?
porque había agua en el pozo, entonces cada movimiento hacía más lodo, más barro, se movía, hacía más barro, más barro, más barro, entonces él intentaba salir, pero en vez de salir, ¿qué lograba? Hundirse más. Todos sus esfuerzos lo llevaban a hundirse más. Entonces dice esta historia que de pronto pasó Buda y le dice Buda, si tú hubieras vivido conforme a mis enseñanzas, no hubieras caído en el pozo. Y esperó un momento, vio que el hombre no salía y siguió su camino. Y pasó Confucio y le dice, si tú sales del pozo, yo te enseñaré cómo no caer de nuevo. Y el hombre intentaba salir y el fango le llegaba ya hasta la cintura. Y Confucio miró, esperó un rato, no salió, siguió de largo. Y pasó Mahoma. Y Mahoma le dijo, estás en el pozo, es la voluntad de Alá. Estás ahí porque Dios quiere que estés en ese pozo. Es lo que te toca, acéptalo. No puedes cambiar la voluntad de Dios. Y pasó Jesús, no le dijo absolutamente nada, se metió en el pozo, lo rodeó con sus brazos, trepó por la pared del pozo, lo tomó de la mano y le dijo, sígueme. Esa es la gran diferencia de la obra de Cristo con cualquier otra cosmovisión religiosa. Todas las cosmovisiones religiosas te enseñan caminos de salvación, te enseñan formas y métodos de salvación o de superación espiritual. Mientras que lo que enseña la Biblia y especialmente el Evangelio, el Nuevo Testamento, es que Dios te salva directamente a ti, porque tú no te puedes salvar por ti mismo. Entonces el sustituto viene para salvarte. Él se encarga de tu salvación. Entonces cuando nosotros pensamos en esto, la imagen de Dios, Dios es amor y de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, no tiene nada que ver con la visión de Dios que tiene el Islam. De hecho, el Dios que presenta el Islam no es el mismo Dios que presenta la Biblia. No es el mismo Dios. Es cierto que Alá en hebreo es Dios como Él, Alá en árabe es Dios como Él es Dios en hebreo. Pero no estamos hablando del mismo Dios, porque el Dios de la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se hace hombre, toma la naturaleza humana y viene como sustituto del hombre a vivir y a morir por el ser humano, cargando la culpa del ser humano para que el ser humano pueda tener vida eterna. Mientras que el Dios que presenta el Islam no es ese. Por lo tanto, no es el mismo Dios. Por último, cuando se habla de la esperanza en la vida eterna, para el Islam la recompensa depende de las obras humanas, mientras que la Biblia enseña que la vida eterna se recibe por fe en Cristo. Sin Cristo la reconciliación con Dios es completamente imposible. Por eso toda nuestra esperanza y seguridad está centrada en Jesús, no en las victorias, no en el accionar del ser humano, que es lo que finalmente enseña el Islam. El Islam llegó a ser la gran falsificación religiosa dentro del monoteísmo. El monoteísmo tiene básicamente lo que se suelen llamar en filosofía de la religión las religiones reveladas. Se entiende por religiones reveladas que de alguna manera hubo un proceso de revelación de la divinidad para llegar a la humanidad. Esas religiones reveladas son el judaísmo, son el cristianismo, son el islam y una de las cuales a veces no se habla, pero es el budismo también, el hinduismo, ¿sí? Porque en la religión hindú se cree que los escritos sagrados del hinduismo, que son los Vedas, fueron revelados por poderes espirituales. Entonces el hinduismo también se lo considera una religión revelada, pero el hinduismo no es una religión monoteísta, sino politeísta, creen en varios dioses. Mientras que, en principio, el judaísmo, el cristianismo y el islam serían las tres grandes religiones monoteístas. Pero el tema es que el islam es una falsificación de la revelación. Y otro problema del Islam, que lo hace muy cercano al judaísmo más ortodoxo, es que el Islam todavía vive bajo la ley del talión. O sea, en el Islam existe el ojo por ojo y diente por diente. Al igual que en el judaísmo, el ojo por ojo y el diente por diente.
Vosotros recordaréis cuando fue esta catástrofe del 7 de octubre y la reacción de Israel contra los de Hamás y todo esto y todo el inicio de la guerra, ¿no? Hubo una frase de Netanyahu que muestra la visión del judaísmo más radical frente a la agresión. Pero es la misma imagen del Islam finalmente, ¿no? Porque el hijo, en un momento dijo públicamente, dice, yo no soy cristiano para poner la otra mejilla. ¿Sí? Yo no soy cristiano para poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Ya está. No se trata de poner la otra mejilla. Es que el Islam también lo ve de la misma manera. Entiende eso de la misma manera. El Islam también entiende la ley del talión y vive la ley del talión. Existe el concepto de la venganza, no de la misericordia hacia el enemigo. Y otro componente, otro elemento del Islam es no solo la existencia de la ley del talión en la filosofía islámica, sino también un concepto que es tremendo, que es el de la yihad. La yihad es lo que se conoce como la guerra santa. Es cierto que hay algunas corrientes dentro del Islam que han espiritualizado el significado de yihad y han tomado el concepto de guerra santa como la guerra del bien hacia el mal, en un sentido de mostrar el bien para derrotar el mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que es interesante, si os vais a algunos países como Albania, ¿no? En Albania, el 70% de la población albanesa es musulmana, ¿no? Pero ellos siguen una corriente del Islam que es una especie, a ver, para que lo entiendan, ¿no? Es como la Iglesia Católica y la Reforma Protestante, una cosa así. Ellos siguen como lo que es la reforma dentro del Islam, que transformó al Islam en una religión más centrada en lo espiritual, en la relación con Dios, en el valor de la vida humana. Entonces, ellos han desarrollado un islamismo diferente en ese sentido, mucho más tolerante, donde se dan matrimonios mixtos, donde la gente convive en paz. Y ellos entienden la guerra santa en este sentido de la lucha del bien hacia el mal. Pero la mayoría de los movimientos islamistas no lo entienden así. Ellos entienden la yihad como la enseñó Mahoma. Mahoma enseñó que la yihad era una guerra literal para destruir a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Todos los que no son musulmanes. Todo el que no es un muslim es un infiel. Y por lo tanto, al infiel, pues o lo destruyes o lo tienes que someter para que pague tributo, algo de lo que yo hablé también creo en la mañana. O lo sometes o paga tributo para poder vivir, pero vive sin derechos. ¿Sí? Entonces, en el Islam, el concepto de dignidad humana también está bastante deteriorado, porque el que tiene derecho a ser tratado dignamente es el que es musulmán. Si tú no eres musulmán, no tienes el mismo derecho. Por eso es que nosotros encontramos que no existe la reciprocidad en el pensamiento islámico. Por ejemplo, los musulmanes pueden emigrar a diferentes lugares donde hay libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, y entonces ellos dicen, queremos hacer una mezquita. Y entonces hasta pueden pedir subvenciones para hacer la mezquita. Y como nosotros tenemos leyes que favorecen la libertad de pensamiento, favorecen la libertad de culto, entonces decimos, fantástico, podéis hacer vuestra mezquita, ningún problema. Pero es que tú como cristiano, si nosotros ahora caemos 5.000, 10.000 o 20.000 cristianos a Siria, dice, oye, queremos hacer una mezquita aquí en el acceso a Damasco, ¿no? La M30 de Damasco. Te van a decir, ¿tú sabes dónde colgaba el paraguas mi abuelita? ¿Sí? ¿Sabes dónde colgaba el paraguas mi abuelita? Te va a decir el musulmán y te va a hacer así, directamente, ¿sí? Y no vas a hacer absolutamente nada, porque no existe ese concepto de que tú tengas el mismo derecho. O sea, yo puedo tener una mezquita, pero tú no puedes tener una iglesia cristiana, porque tú eres infiel. Ahora, yo que soy fiel, puedo tener la mezquita en Siria y la puedo tener en Madrid. Pero tú en Siria no puedes tener una iglesia. No lo puedes hacer. Las comunidades ortodoxas han sobrevivido apenas en esos países. Yo no sé si vosotros estáis al tanto de lo que pasa en el mundo cristiano fuera de nuestras fronteras.
Nosotros tenemos que en Siria había 3 millones de cristianos, quedan solamente 300.000 y se los están cargando. En África, ¿sí? En países como el Congo y en otros países de tradición cristiana, directamente se está exterminando a los cristianos. Y como yo dije esta mañana, el gran problema del Islam es que el Islam coloniza todo que el cristianismo abandona, lo coloniza el Islam. El Islam va colonizando y hay estudios muy interesantes que se han hecho ya a nivel sociológico, a nivel antropológico, de cómo funcionan las comunidades islámicas. Por ejemplo, esto se ha hecho en Francia. Ya sabes que Francia es uno de los países, junto con Alemania, que mayor población islámica tiene. Por ejemplo, cuando la población islámica no supera el 5% de un colectivo general, generalmente no hay inconvenientes. A partir de un 10% de la población islámica, ya encuentras que ellos se hacen notar y piden cosas, piden cuestiones identitarias, ¿no? De alimentación, de comercios y cosas por el estilo. Pero los estudios muestran que cuando la población supera el 20%, ahí directamente ellos empiezan a querer aplicar las leyes internas del Islam. Porque ellos no se mueven con las leyes naturales, sino con la Zahira, que son las leyes derivadas del Corán. Y ellos las aplican de manera particular. Nosotros tenemos en este momento en Europa, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda y en Alemania, lugares, ayuntamientos, donde no se puede aplicar la ley del país. Y se aplica la Zahira islámica. Tenemos lugares donde están gobernados por alcaldes, por concejales, que son musulmanes, donde la población ya ha superado el 20 o 25%. Uno de los casos más claros en Francia es el sur de Francia, especialmente Marsella. Marsella es una ciudad donde, ya no te hablo de la mafia, que bueno, de mafia, no. El problema de Marsella no es la mafia. El problema de Marsella es la islamización de Marsella. Una pérdida completa de la identidad y una colonización de las instituciones islámicas de todo el colectivo. ¿Por qué? Porque en una sociedad secularizada, anticristiana, el Islam coloniza. Porque el Islam es tremendamente evangelizador. Evangeliza en el sentido, bueno, evangelizador no porque predique el evangelio, sino es tremendamente misionero, quiero decir, ¿no? Y lo hace a través de una serie de instituciones. De instituciones que ellos quieren en estos países, pero no permitirían que nosotros las tengamos en los países musulmanes. Y ahí hay un grave problema. El otro problema es que nosotros tenemos, de la población musulmana, se calcula que el 40%, entre el 40 y el 50% de la población musulmana son salafistas y son wahabistas. ¿Qué significa esto? Que son la corriente más radical del islamismo. La corriente más radical del islamismo. Quiere decir que si nosotros tenemos 1.000 millones de musulmanes en el mundo, por ejemplo, nosotros tenemos unos 500.000 musulmanes que son wahabistas o salafistas. Nosotros en Europa en este momento tenemos más de 40 millones de musulmanes. Pero todos los musulmanes que emigran a Europa son wahabistas o salafistas. ¿Sabíais eso? Las corrientes espiritualistas del Islam que emigran son las menos. No emigran a países cristianos, pero sí ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido de misión. Ellos van con un propósito misionero, definitivo. Y a través de la proclamación de sus creencias, instrumentalizando las instituciones de cada país donde hay estados de derecho, ellos utilizan esos derechos para poder afianzarse en esos lugares, promover su cultura, promover sus ideas y finalmente colonizan instituciones. Y por otro lado, a través del movimiento demográfico, del crecimiento demográfico. Y el tema es que cuando el Islam conquista un lugar, no retrocede. O sea, históricamente, cuando nosotros vemos el mapa del mundo cristiano, todo lo que actualmente es Irán, Irak, Jordania, Siria, Líbano, lo que llaman Palestina, ¿sí? Todo el norte de África,
Egipto, Libia, Etiopía, Sudán, Argelia, etcétera, 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 ¿no? Todo era cristiano. Todo era cristiano. Europa del Este hasta Siberia, todo era cristiano. Pero cuando el Islam colonizó, el cristianismo o declinó o desapareció completamente. Estadísticamente nosotros encontramos que hay un decrecimiento muy marcado del cristianismo en los lugares donde existe el Islam. Sorprendentemente, algunas comunidades cristianas crecen a pesar de. Y aquí mención de honor para la iglesia copta en Egipto. Los cristianos coptos en Egipto son la única comunidad cristiana de corte ortodoxo que crece en algún lugar donde hay mayoría musulmana. Pero crecen a un precio muy alto. Porque en las iglesias coptas tú estás en un día de adoración y de pronto explotó una bomba dentro de la iglesia. Y mataron a los 100 o 200 que estaban en ese culto. O sea, a pesar de eso, el cristianismo copto creció un 12% en Egipto en los últimos años. Es la única comunidad cristiana que ha experimentado un crecimiento, y ha sido en Egipto. En otros lugares, lamentablemente, el cristianismo va en franco retroceso. Siria, Líbano, Irak. Irak, donde había comunidades cristianas florecientes, cada vez desaparecen más. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Islam, realmente no se trata de somos nosotros buenos, ellos son malos, nosotros tenemos la verdad, ellos están en el error. Se trata simplemente de que la secularización y la descristianización favorece la colonización islámica de cualquier lugar. Como yo decía en la mañana, así como la apostasía de la Iglesia permitió el avance del Islam y que grandes territorios cristianos dejaran de serlo, la secularización y la descristianización de Occidente está favoreciendo la implantación del Islam en el mundo. Y una implantación que va sorprendentemente a pasos agigantados. Os voy a dejar para que lo googleéis y lo estudiéis cuál va a ser la población musulmana en Asturias para el 2050 si el Señor no ha venido antes. ¿Sí? En Asturias, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Cataluña, porque directamente tú te vas, yo que fui pastor en Lérida, yo cuando iba a la iglesia de Aitona era como caminar por Rabat, ¿sí? Directamente. 2 payeses y el resto todos musulmanes, ¿no? Pero bueno, la cultura islámica tiene facetas bonitas también, o sea, el problema no es cultural, el problema en última instancia es espiritual, sociológico, religioso, ¿no? Entonces, fijaros cuál va a ser la población islámica para el 2050 en el Principado de Asturias. Y vais a flipar en colores. Y lo interesante de todo esto, que los movimientos que favorecen la implantación del Islam en todo el mundo son los mismos movimientos que favorecen la descristianización del mundo, los mismos movimientos que favorecen la secularización, los mismos movimientos que favorecen la destrucción de los valores del matrimonio, de la familia, los mismos movimientos que van en contra de la maternidad. Esos movimientos que hacen que el mundo occidental cada vez tenga menos hogares, menos familias, menos matrimonios, esos son los movimientos que favorecen luego la implantación del Islam. Esos mismos movimientos. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo inmersos en esa realidad. Entonces, resulta que, como yo decía esta mañana, mi abuela tuvo 4 hijos, mi madre tuvo 2 y mi hija tiene un gato y encima castrado. ¿Por qué? Porque le han dicho que hay que castrar los gatos. Y como si eso fuera poco, de cada 4 embarazos que hay en el Estado español, de cada 4, 1 termina en aborto. Y no termina en aborto por violación, porque violaron a la niña. Cuidado con eso también. No la violaron a la niña. Solo un 1 a 5% de los embarazos puede considerarse fruto de la violación. Estadísticamente, ¿eh? Entren a la página del INEM, vean todas las estadísticas que hay. O sea, 1 de cada 4 embarazos en el Estado español termina en aborto. El año pasado hubo 300.000 nacimientos en el Estado español. 300.000.
quiere decir que hubo 100.000 niños no nacidos. Ahora, vayan eso a compararlo con la demografía de comunidades de origen islámico y van a ver que nos van a superar, por eso digo, vea para el 2050 cuántos van a ser solamente en el Principado de Asturias. Exacto, esa es la idea. La reconquista no pasa por una invasión cruzando Gibraltar, ¿no? Cuando Tarik entró a luchar contra don Rodrigo, ¿sí? Sino contra las fuerzas godas, visigodas, sino a través de la natalidad. Eso es imparable. Sí, sí, sí. Bueno, tú ves informativos y te informan algunas cosas. ¿Tú viste las últimas informaciones en cuanto a Rumanía con la anulación de un proceso electoral en Rumanía donde el candidato no era un candidato aceptado justamente por toda esta estructura sociopolítica de poder? Y entonces dijeron, este no va a ganar las elecciones, entonces vamos a anular las elecciones, vamos a hacer unas nuevas elecciones y evidentemente vamos a poner el candidato que tenga que ganar, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, pero el problema es que las instituciones laicistas, secularistas, antirreligiosas, que promueven todas estas agendas contrarias a los valores bíblicos, son las que van tomando las decisiones de cómo se van dando los gobiernos en los países. Sí. Yo te digo lo que yo veo en el libro de Apocalipsis. Yo lo que veo que finalmente la bestia, el dragón y el falso profeta se unen. Y en el dragón está el Islam, por ejemplo. Dentro del dragón está el Islam, ¿no? Y está la bestia y el falso profeta. O sea, el romanismo en toda su forma, el catolicismo en toda su forma y el protestantismo apóstata en toda su forma. O sea que finalmente, pues pareciera que la reacción al final no va a ser tanta. Y que finalmente estos poderes se van a coaligar, se van a fusionar para imponer algunas formas de legislación religiosa, ya lo sabemos, pero donde de alguna manera pues algo va a pasar que les permita a ellos unirse. Sí, 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 hay, es cierto. Ahora, también tenemos que entender que si nuestra lectura de la profecía es correcta, serán esos movimientos cristianos fundamentalistas los que se transformen en los creadores de la imagen de la bestia y los que promueven la persecución. O sea que finalmente ese fundamentalismo religioso terminará en la creación de la imagen de la bestia y en la fusión de todos estos poderes religiosos para perseguir a los que van a ser perseguidos en ese momento. Pero, resumiendo, nosotros tenemos un desafío ante el Islam. Y vuelvo a decir lo que dije esta mañana. Y el desafío es vivir nuestro cristianismo con valor, vivir nuestro cristianismo con autenticidad y vivir nuestro cristianismo con arrojo, con valor. Para este tiempo hemos venido y dar razón de nuestra fe con respeto, con mansedumbre, pero con claridad de lo que nosotros creemos. Nosotros no podemos en esta etapa de la historia de la salvación estar a medias tintas. Y si alguno cree que todos los caminos conducen a Dios, permítame que le diga que está equivocado. Y si alguno cree que la sinceridad es suficiente, permítame que le diga que está equivocado. Y si alguno cree que cualquier forma de espiritualidad es correcta, permítame que le diga que está equivocado. Porque primero que solo hay un solo camino que lleva a Dios, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de espiritualidad correcta es la que está unida a la verdad. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la sinceridad puede ser abundante, puede ser honesta, pero no excusa para nada la práctica de algo que Dios clarifica claramente como opuesto a su voluntad. Yo puedo matar sinceramente a alguien, pero eso no significa que vaya en contra de la revelación de Dios. Entonces,
creo que nosotros vivimos en un tiempo de la historia donde debemos ser respetuosos, sí, pero claros y contundentes también, a la hora de expresar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras creencias y cuáles son los fundamentos a través de los cuales nosotros sostenemos nuestra identidad espiritual. Porque si nosotros no lo hacemos, lo hacen otros. Y otros ocupan el lugar que nosotros tendríamos que ocupar. Y otros se posicionan donde nosotros tendríamos que posicionar. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Toda planta, todo lugar que pise la planta de tu pie, te la daré. Pues estamos llamados a pisar y a conquistar, a ir y a conquistar. ¿Sí? Hasta el último rincón de la tierra, con la bandera del Evangelio, la bandera de la cruz, la bandera del mensaje de Cristo y su palabra. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de las fáciles, porque ya a esta altura del día ya vengo mal de las neuronas, pero si hay alguna pregunta o alguna cosa. Sí, no, no. Mm, bueno, sí, hay en algunas, pero ¿cómo te puedo decir? Son como, no como esta. O sea, no pueden hacer predicar, no pueden enseñar, no pueden. Sí, 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 no, bueno, eso es muy claro. Sí, sí, ese elemento cultural se respeta. Sí, sí, aunque sea iglesia adventista. Incluso hay costumbres dentro del mundo adventista en países orientales que se respetan culturalmente, por una cuestión de respeto cultural. Pero el problema es que no se puede predicar. Mira, a mí me pasó una vez, la última vez que yo fui a Israel, visité lo que es Palestina, ¿no? La parte palestina, ¿sí? Lo que era en ese momento la Franja de Gaza y lo que es la autonomía palestina. Sabéis que dentro de la autonomía palestina está Belén. Belén está dentro de lo que es la autoridad palestina, ¿no? Pero la que hizo de guía de nosotros en Belén era una chica cristiana, de una familia cristiana que incluso era bautista, porque sus padres en algún momento habían conocido en misiones bautistas, se habían convertido y era bautista. Y entonces yo recuerdo, porque ella, cuando tuvimos una reunión, luego de que ella nos mostró la ciudad de Belén y cada recoveco de Belén y los lugares de los pastores y que esto, que lo otro, fuimos a comer todos a un restaurante dirigido por una señora muy simpática que era armenia, la señora, cristiana, armenia, que vivía en Belén también. Y hicimos un corrillo ahí alrededor de la chica que nos mostraba a nosotros. Ella nos dijo, miren, yo les quiero pedir un favor, por favor, les ruego, les suplico, vosotros que vivís en lugares donde hay libertad, inundad vuestros países del mensaje de Jesús, porque vosotros podéis hacer lo que nosotros no podemos hacer aquí. Y ella dijo, yo no puedo entregar un libro, yo no puedo entregar un folleto, yo no puedo invitar a una persona a una reunión religiosa, porque además la conversión de las personas está penada, nadie se puede convertir del Islam al cristianismo. Yo no lo puedo hacer. Vosotros tenéis voz, vosotros lo podéis hacer, aprovechar la libertad que tenéis, porque en algún momento la vais a perder como los cristianos aquí la hemos perdido. ¡Wow! Eso me impactó realmente, porque ella estaba viviendo la realidad de vivir en un contexto donde esas libertades que a mí me parecen tan ganadas y tan seguras no existen. Yo puedo salir a entregar un folleto a una persona, me lo va a hacer así, me lo puede tirar a la cara, pero lo puedo hacer. Yo puedo predicar, yo puedo enseñar, yo puedo distribuir literatura, yo puedo dar un ciclo de conferencias, pero yo no puedo hacer absolutamente, absolutamente nada de eso. Nada, 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 nada. Exacto, exacto. Inglaterra realmente está viendo un problema muy complejo porque el problema ya no es que un musulmán se pare y predique ser musulmán. El problema es que se persigue a los que predican el cristianismo. O sea, ¿entendéis o sea, el problema, ¿no? O sea, el agravio comparativo, porque si yo tengo el mismo derecho que el musulmán a predicar, no pasa nada. Pero resulta que él lo tiene, pero en algunos lugares el que no lo tiene es el cristiano. Exacto, exacto. Delito de odio, así es.
Ya sabes que en Inglaterra hay por lo menos 27 ayuntamientos que ya están gobernados por líderes islámicos y que tienen mayoría población islámica en Inglaterra, ¿sí? Pero mira, yo tengo mi yerno, ¿no? Mi yerno es inglés, el esposo de mi hija mayor es inglés, los que llegaron hoy, que viven en Austria, él es inglés, ¿no? Y yo a veces hablo con mi yerno, ¿no? Y le digo, oye, tú vives en el mundo de Yuppie, chaval. Digo, ¿tú te das cuenta de lo que está pasando en Inglaterra? Y dice, no, está todo bien en Inglaterra, ¿no? Porque él habla con los padres dicen, todo está magnífico, todo está bien. Y se va a Inglaterra. Claro, donde él vive está todo fantástico, ¿no? Porque él vive en una ciudad donde es la ciudad, es la Inglaterra de toda la vida. Pero es que esa realidad demográfica que él ha vivido toda su vida y que todavía vive la ciudad donde él vivió, se está perdiendo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, muchos no lo notan, pero demográficamente es inevitable. Exacto. Deteniendo a personas por mostrar la bandera inglesa. Pero, a ver, yo creo que de todas maneras hay como un despertar del cristianismo también. Sabemos que ese despertar a la larga va a hacer que el péndulo vaya a un extremo y ese fundamentalismo termine también en una persecución hacia el remanente. Pero la pregunta que yo me tendría que hacer hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, hoy a mí un bautista no me persigue a mí, un metodista no me persigue, un anglicano no me persigue, un luterano no me persigue, un pentecostal no me persigue. Y yo comparto con ellos una filosofía común de vida, ciertos valores comunes, ¿no? Entonces también yo debiera preguntarme y plantearme a la hora de apoyar una identidad, una cosmovisión, ¿por qué me inclino, no? Hoy por hoy. Ese es el desafío que nosotros tenemos en la actualidad. Yo creo que nosotros estamos llamados a hablar lo que pensamos, a decir lo que creemos, a defenderlo, pero también a pronunciarnos de alguna manera. Y yo hoy quiero ser honesto en este sentido, yo me siento mucho más cercano a un bautista que a un musulmán. Me siento mucho más cercano a un luterano que a un musulmán. Me siento más cercano a un católico que a un musulmán. ¿Entiendes? Sí, 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 están pidiendo que lo metan en la cárcel. Sí, y esto que está grabando mi amigo Gustavo, cuando alguno lo escuche, capaz que piden lo mismo, pero bueno, o sea, las cosas son así, estamos en este mundo, lo que no podemos dejar de decir es lo que realmente es y lo que creemos, ¿no? Con respeto, ¿no? Y vuelvo a decir, a mí me parece la cultura islámica fantástica, me encanta, qué sé yo, el kipe, me encanta, qué sé yo, este, los kebab y todo eso, ¿no? Está fantástico. Y ir y desayunar y comer cuscús, bueno, culturalmente no pasa nada, ¿no? Yo creo que el problema va por otro lado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos finalmente que comprender. Bueno, que Dios nos ayude para poder vivir lo que tenemos que vivir en este tiempo de la historia. ¿Ok? ¿Nos ponemos de pie y oramos? Señor, te damos gracias por haber compartido este momento de reflexión, de planteamiento de cosas que nos ayudan a pensar, a decidir. Te rogamos que al inicio de esta nueva semana nos acompañes y nos guíes y podamos contar con tu bendición. Ayúdanos a ser fieles en este mundo, a ser una luz en este mundo en el que vivimos y a poder proyectar el amor de Jesús hasta lo último de la tierra. Que podamos llegar con la luz del Evangelio a todos aquellos que necesitan de Cristo, pero antes que nada nosotros mismos podamos postrarnos delante de Jesús y permitir que Él transforme nuestras vidas. Guárdanos en tu amor, bendice nuestras familias, a nuestros hermanos, a todos los miembros de la Iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús.